Muy bien, pues vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu gran bondad, tu inmenso amor, por tu misericordia, Padre. Te damos gracias por tus proezas, por tus maravillas, porque eres un Dios de pacto, que siempre cumple tus promesas, Padre. Gracias por el aire que respiramos, gracias por el alimento de cada día, Padre. Gracias, Padre, porque has sido un Dios fiel, que cada momento podemos palpar tu gloria manifestándose sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús en esta mañana, Jesucristo, te damos gracias por ese sacrificio grande y completo. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás en este lugar, Señor. Gracias, tú eres el Señor. Hoy te pedimos que la sabiduría y la revelación pueda venir a nuestros corazones, que sea implantada tu palabra, Señor, en esta mañana, para que podamos dar frutos al 100 por 1 y 1000 veces más. Declaramos que tu palabra no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el maestro, tú eres el guía en este lugar, y te damos honra, adoración y alabanza en esta mañana, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 12. Génesis 12, estamos viendo la serie que se llama El Pacto de Bendición. Dios hizo un pacto con Abraham, Génesis 12, versículo del 1 al 3. Ahí se manifiesta el pacto que Dios hizo con, dijo el apóstol Pablo, nuestro padre según la carne, Abraham. Así lo denominó el apóstol Pablo, Abraham, al cual se le fueron dadas las promesas. ¿A quién? Abraham y a su descendencia, dice. Y dice en Gálatas 3 que el que está en Cristo Jesús es un descendiente de Abraham, o linaje de Abraham. Y somos herederos según la promesa que se le dio a Abraham. ¿Cuál promesa? Dice Génesis 2. El Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego le dice, haré de ti una nación grande. Y luego le dice Dios, el Altísimo, te bendeciré. Y luego le dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando le dice Él te bendeciré, la palabra bendecir es la palabra, ya la hemos analizado, inclusive hemos visto la definición de lo que representa bendición. Abundancia, ¿verdad? Significa la palabra bendición. Significa que Dios le dio un poder creativo a Abraham para que fructificara en la tierra, así como lo hizo con Adán cuando originalmente no había pecado. Dios le dijo a Adán, señorea sobre la tierra, tú sé el Señor de la tierra. Génesis 1:26, 1:27, 1:28, y le dice a Abraham, tú vas a fructificar en la tierra. Y eso, fructificar, significa que era un poder creativo que le había dado Dios al ser humano, con la finalidad de que el ser humano fuera el que dominara, señoreara sobre el planeta Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Desafortunadamente Adán pecó y entregó ese reino. Dijo en Lucas capítulo 4, Satanás, cuando estaba tentando a nuestro Señor Jesús, le dijo, el Señor Jesús le dijo Satanás, si te postrares delante de mí, yo te entregaré todos estos reinos. El reinado que había perdido Adán, nuevamente Satanás lo tenía en su poder. Hebreos 2:14, Romanos capítulo 5 nos habla de que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y el que tenía el imperio de la muerte era Satanás, el diablo. Así es que debemos de entender este principio importante. Dios es fiel, Dios es bueno, y Dios ha querido lo mejor para la humanidad. ¿Cuánto más que usted está en Cristo Jesús? Mire, vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Es necesario que usted, cada uno de nosotros, podamos entender este pacto. Porque este pacto, cuando usted comprende los principios de este pacto, va a comenzar a enfermarse menos. Al grado de que pueda vivir en salud divina y se cumpla lo que el Señor dijo en la tercera de Juan 2.
Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gálatas capítulo 3. Aquí es donde está contemplado cada uno de nosotros. Éramos denominados gentiles por los judíos, pero el apóstol Pablo le fue revelado en el tercer cielo. Al apóstol Pablo le fue revelado esto, mire, Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que son los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, la bendición incluía a todas las naciones. Pero ¿cuáles naciones? ¿Cuáles naciones? Aquí mismo dice en Gálatas 3, versículo 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son. Pero no nada más son descendientes de Abraham, sino son herederos. ¿Herederos de qué? De la promesa. ¿Cuál promesa? Que iba a bendecir a Abraham y él iba a ser bendición de naciones. Esa era la promesa. Y si usted va a Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4 dice: versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. La promesa sea firme, ¿para quién? Para toda su descendencia. Está hablando de Abraham en este caso. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero el versículo 13, hablando de Abraham, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero ¿de qué? Del mundo. Cuando se refiere mundo, aquí se refiere a la tierra, para que me entienda. Es lo mismo que Dios le dijo a Adán: Adán, tú vas a señorear sobre el planeta Tierra. Muchos hacen cuestionamientos a Dios y dicen: vino un terremoto, vino un tornado, vino un huracán y destruyó tal ciudad. Y dicen: no, pues fue Dios. Pero Dios dijo: ustedes son los herederos de la tierra. En pocas palabras, Jesucristo en Mateo capítulo 8 reprendió una tempestad. ¿Cuántos saben que reprendió una tempestad? ¿Y cuántos saben que la tempestad obedeció? Dice, se hizo grande bonanza, es decir, se tranquilizó todo. Si todo se tranquilizó y una tempestad pudo obedecer a la autoridad de Jesús, significa que Jesucristo dijo: ustedes van a hacer las mismas obras que yo y aún mayores. En conclusión, la tempestad no venía de Dios porque Jesucristo la reprendió. Le habló a los vientos y los vientos pararon. Entonces, eso lo podemos hacer nosotros mismos. Si viene un huracán y va a pegar por acá en Colima y viene a destruir Jalisco, ¿qué va a hacer usted? O va a decir: no, es una obra de Dios. Si usted dice que es una obra de Dios, está totalmente errado. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar autoridad como cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Somos los representantes de Cristo en la tierra, ¿sabía usted? Somos el cuerpo de Cristo operando. Debemos de operar como operó Cristo cuando anduvo sobre la tierra, porque Él dijo: ustedes van a hacer mis obras y aún mayores, porque yo ya me voy. Es decir, yo los voy a dejar a ustedes con autoridad. Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 9, Él dijo: yo les doy autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanen toda dolencia y toda enfermedad. ¿Me entiende? Nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. ¿Qué significa? Que usted tiene que hacer las obras de Jesús. ¿Y por qué las hace? ¿Por sus fuerzas? No, es por el poder de su espíritu. ¿Me entiende? Por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada sino con el poder de su espíritu. Por eso nosotros operamos
Porque el Espíritu de Dios que estuvo en Cristo Jesús es el mismo Espíritu de Dios que está ahora en los que han recibido a Cristo en su corazón. Así es que venimos a deshacer las obras del diablo a esta tierra. Dios hizo un pacto con Abraham en que le iba a dar bendición. Y la bendición se manifestó en Abraham en que tuvo largura de años, de días. Abraham fue de 75 años. Abraham fue riquísimo en oro, en plata, en ganado. En Génesis 13 lo dice. Abraham tuvo bienes y riquezas. La Biblia no registra que Abraham se enfermó. En Génesis no está registrada ni una enfermedad de Abraham. Entonces nosotros, como hijos del Dios viviente, que vivimos en un pacto establecido sobre mejores promesas, se supone que se confirma esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham, tú serás bendición de las naciones. A través de la fe de Abraham, como él creyó, le fue contado por justicia, y a nosotros, los descendientes de ese linaje, nosotros se supone que tenemos que vivir por lo menos como vivió Abraham. ¿Me entiende? Pero debemos de vivir mejor. Dios manifiesta su poder aquí en la tierra para que a sus hijos les vaya bien. Entra un nuevo pacto, mueren todos los que entraron a Egipto en esa época, muere Israel, muere José, ya vimos que fue Señor sobre la tierra, usted lo corroboró en la palabra de Dios. José, a pesar de ser estar en la cárcel, fue el administrador de la cárcel. José, a pesar de ser un esclavo de Egipto, era el señor de Egipto. De esclavo pasó a ser gobernador de Egipto. Impresionante, ¿no? Eso pasó con José. Ellos entendieron este pacto que les estoy mostrando el día de hoy. Y que hemos mostrado durante 17, ese es el número 17. Servicios donde hemos mostrado ese pacto. Este pacto es para que usted diga, oye, yo puedo vivir como vivió José. José se codeaba con se podría decir con los más grandes hombres, pero también igual andaba con los de Israel, con los más sencillos. ¿Entiende? Entonces, ¿qué le quiero hablar con esto? Que el pacto, que usted entiende que el pacto de abundancia o de bendición que Dios prometió a Abraham nos corresponde a nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Usted recibió a Cristo, luego Dios hace un nuevo pacto en Éxodo 19, hace un pacto diferente ya, pero con el pueblo de Israel. Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, fíjense lo que dice Dios. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Estamos de acuerdo que Dios es el dueño de la tierra? Pero Dios dice, yo se la doy al hombre para que el hombre sea el que la habite, pero también sea el que domine. Pero la tierra es de Dios. Pero Él decide a nosotros mismos dárnoslas, por decirlo así, para que usted me entienda, en arrendamiento, por decirlo así. Pero nosotros somos los encargados de aquí en la tierra. Dios es el dueño de la tierra, pero Dios dice, tú eres el que vas a señorear. Si viene un espíritu de enfermedad, ¿qué es lo que va a hacer usted? Echarlo fuera, ¿verdad? No vamos a permitir que penetren los cuerpos de los hijos de Dios viviente aquí en la tierra. No vamos a permitir que los demonios sean los que estén dominando el planeta. Es que hubo un accidente en tal lugar. Se mataron 10 en 2 automóviles. ¿Dios se los llevó? No. Andaban bien arriba. Drogados, borrachos. ¿Dios se los llevó? No, andaban bien arriba. No es Dios llevándose a personas de aquí. Entonces nosotros hemos permitido como humanidad darle lugar a Satanás el diablo. Dijo el apóstol Pablo en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo, no le den lugar. Porque el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. A eso vino Jesús. La abundancia la trajo Jesús.
Nuevamente confirmó el pacto que Dios hizo con Abraham. Éxodo 19, versículo 5. Seréis mi especial tesoro, mía en la tierra. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Fíjense qué dijo el pueblo. Dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué dijo Dios? En el versículo 5 dijo Dios: si oyes mi voz y guardas mi pacto, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios hizo un pacto en la ley de Moisés, que fue la ley de Moisés? Ese pacto no es el pacto que Dios hizo con Abraham, es un pacto diferente. Pero Dios dijo: si ustedes hacen estas cosas y permanecen en mi pacto, entonces ustedes van a ser mi especial tesoro. Sin embargo, Moisés retransmitió esas palabras del pacto. ¿Y qué dijo el pueblo? Fíjense lo que dijo el pueblo en el versículo 7 por ahí. ¿Qué dijo el pueblo? 8. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová estas palabras. Es decir, en pocas palabras, Dios da su pacto, pero nosotros somos los encargados de recibirlo o rechazarlo. Dios envió a Jesús para que muriera por nosotros y derramara su sangre, pero si le predica usted a alguien, o alguien le predicó a usted, o cuando nos predicó a nosotros, a lo mejor muchos cerramos nuestro corazón y dijimos: no quiero cambiar de religión, déjeme con la mía, estoy muy contento. ¿He escuchado a personas así? ¿Qué están haciendo? Rechazando el pacto. ¿Me entiende? Rechazando un pacto. Pero cuando Dios abre sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, ellos dicen: acepto a Jesús, están ahora recibiendo el pacto. Y lo que el pacto conlleva, que es la herencia. No nada más para ser salvo, irse allá al tercer cielo, no nada más para ellos, sino para que podamos vivir esa vida plena que Jesús prometió que viviéramos aquí en la tierra. Entonces depende de nosotros el aceptar el pacto, ¿verdad? Muchos a lo mejor van a rechazar este pacto, van a decir: no, qué abundancia puedo tener yo, ya soy hijo de Dios, cristiano, pero pues mira, ya con ser salvo me conformo. ¿Para qué tener bienes? ¿Para qué tener alimento en mi refri? Mejor hay que pasar hambres, hermano. ¿Para qué ser sano? Mejor hay que estar enfermito, aunque sea poquito. De algo me tengo que morir. Entonces están rechazando el pacto con palabras erróneas, con palabras que no son bíblicas, con palabras que hemos recibido a lo mejor del mensaje de alguien que conocía o leía la Biblia. Pero no fueron palabras bíblicas del pacto. Porque Jesús vino a darnos vida y abundancia. Entonces esa vida es abundante. No es una vida con escasez, no es una vida de enfermos. Entonces, si Jesucristo vino a eso, yo tengo que recibir lo que Jesús vino a traerme. Usted tiene que recibir lo que Jesús vino a traerle. Nunca rechace eso, aunque haya escuchado otras cosas. Digo, porque a lo mejor habíamos escuchado otras cosas, ¿verdad? Es que entre más pobre agrado más a Dios. Es que esta enfermedad es para glorificar a Dios. Olvídese de eso, la enfermedad no glorifica a Dios. ¿Cuándo Dios se glorifica? Cuando el enfermo es sanado. Entonces, ¿qué decimos? Gloria al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que hoy manifestó ese pacto sanando al enfermo. Eso es glorificar a Dios. Entonces no glorifiquemos a Dios por la enfermedad, porque no proviene de Dios la enfermedad. Éxodo es un claro ejemplo de cuando Dios hizo el pacto en la ley respecto a la ley mosaica. Estableció un nuevo pacto. Sin embargo, a pesar de que estableció un nuevo pacto, un pacto diferente, más bien no vamos a decir nuevo pacto, sino un pacto diferente con los israelitas, con Moisés, estableció una ley. Moisés subió al monte Horeb y Dios escribió una ley. Usted va a leer por ahí en Éxodo 20, ¿no? Por ahí, los 10 mandamientos, usted los va a leer. Sin embargo, ese pacto era: si tú haces estas cosas, vivirás.
Y ahora en el nuevo pacto en Cristo Jesús, no, nosotros no hacemos para ser salvos. ¿Qué hicimos? Nada más tener fe. Pero no hicimos ni una obra de justicia para ser salvos. Solamente creer en aquel que dio su vida por nosotros. Y con esa razón, por esa razón ya pasamos al cielo. Dios hace ese pacto con el pueblo y el pueblo recibe el pacto. Se dan cuenta que haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes saben que el pueblo de Israel fue un pueblo en muchas ocasiones infiel a Dios? ¿Verdad? Anduvo haciendo lo malo delante de Dios, anduvo adorando ídolos. Cuando recién salieron de Egipto, después de que Dios los libró de la tierra de Egipto, dice que como Moisés no bajaba del monte Horeb, del Sinaí, dice que hicieron un becerro, una estatua de oro, empezaron a adorarle. ¿Verdad? Fíjese, para adorar a un Dios ajeno, a un Dios diferente, a un demonio, para que me entienda, la gente soltó sus anillos de oro, sus esclavas y todo, para adorar a un Dios diferente. Entonces, mire, vamos a ver los hombres que permanecieron en el pacto después de la ley mosaica. Vamos a ver el caso de un hombre llamado Daniel. Vamos al libro de Daniel. El pueblo de Israel cayó en decadencia. Después el pueblo pidió reyes. ¿Cuándo pidió reyes? Cuando le dijo, Señor, queremos un rey. ¿Y cuántos saben que se presentó Saúl como rey? Saúl le falló a Dios. Después Dios sustituyó a Saúl, ¿por quién? Por David. ¿Cuántos conocen la historia de David? También, ¿verdad? Pero después a David le nació un hombre llamado, o un hijo llamado Salomón. ¿Sí ha leído sobre el caso de Salomón? ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría a Dios. Y Dios le añadió riquezas, dice, porque le pidió sabiduría. ¿Cuántos saben que fue uno de los hombres más sabios en todas las épocas? Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría y riquezas. Sin embargo, Salomón en su vejez, Salomón le falló a Dios. ¿Cuántos saben? Porque empezó a agarrar mujeres de todos lados. No se conformó con la israelita que tenía a un lado, sino empezó a agarrar de otros pueblos. Y al final dice que empezó adorando a quemos, a demonios. Empezó en el final de sus días Salomón. ¿Qué hizo? El reinado vino ya el hijo de Salomón. ¿Cómo se llama el hijo de Salomón? Vamos a Segunda de Crónicas y guárdeme por ahí, guárdeme el libro de Daniel, por ahí, sepárelo. Los hombres que vivieron en esas épocas, Segunda de Crónicas, vamos a ver el capítulo 10. Sepárame el capítulo 10 y vaya al 36. Vaya al 36. ¿Ya tiene el 36? Dice, versículo 1, entonces el pueblo de tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. Toda esta historia nos está hablando después de la muerte de Salomón. Murió Salomón y vino su hijo era llamado Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Aquí se habla de la cautividad de Judá. Mire, vamos a leer el versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, y los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. ¿Quién llegó? Nabucodonosor. Para entonces, después de la muerte de Salomón, se dividió el pueblo de Israel. Las Naciones Unidas de Israel, para que me entiendan, las 12 tribus que estaban unidos, después de la muerte de Salomón, se partieron en dos pueblos. El hijo de Salomón, Roboam, fue muy estricto en establecer algunos impuestos.
En la misma segunda de Crónicas, ahora sí, el capítulo 11, vamos a leer un poquito de esta historia, con la finalidad de que entendamos versículo 1, dice: cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear ¿contra quién? Contra Israel, y hacer volver al reino a Roboam. El capítulo 10, versículo 1 dice: Roboam fue a Siquem. El versículo 29 de segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 29. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Dice: reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Vino Roboam, el hijo de Salomón. Iba a reinar a las 12 tribus de Israel. Sin embargo, por los excesivos impuestos y la opresión que tenía sobre el pueblo, se divide. 10 tribus de Israel se salen del dominio de este hijo de Salomón, llamado Roboam. 10 tribus de Israel, y solamente él queda en dominio de 2 tribus, que es la de Judá y la de Benjamín. Y había otro hombre llamado Jeroboam, que fue el que comenzó a reinar sobre las otras 10 tribus. Totalmente quedó en decadencia Israel. Después de la muerte de Salomón, de antemano Salomón fue uno de los primeros que para mantener a sus mujeres establecía impuestos altísimos. ¿Sabía? ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? 800, ¿no? ¿Cuántas? 700 concubinas, imagínense. 2 por día, más, ¿no? 800, 700 concubinas, ¿y cuántas esposas? 800. 300 esposas, 700, 1000 señoras tenía este hombre. ¿Por qué cree que estableció impuestos drásticos para el pueblo de Israel? Para mantener a sus mujeres y los templos de sus mujeres. Asimismo, con sus impuestos usted está manteniendo al presidente y a sus mujeres. ¿No sabía eso? Ah, pues ya se lo aclaro. Te estamos pagando impuestos. Entonces, mire, murió Salomón, vino el hijo de él, y se puso a cargo de 2 tribus. 10 tribus más se las llevó un hombre llamado Jeroboam. Resulta, según la historia bíblica, llegaron los asirios y comenzaron a dominar al pueblo de las 10 tribus de Israel. Eran las tribus del norte, así se le llamaban. Llegaron los asirios y tomaron control de ellos. Y los pueblos paganos comenzaron a dominar a Israel. Cuando ellos deberían de ser los que dominaran, ellos eran dominados, ahora eran esclavos. Y los pueblos paganos, ¿qué creen que hacían? Se llevaban a la nobleza de cada... En primer lugar empezaban a matar, ¿no? Pero ya los que no los mataban se llevaban esclavos a la nobleza de cada país. Es decir, no se llevaban a los pobres. A los pobres los dejaban en la ciudad. Y se llevaban a los nobles. Es decir, se llevaban a las personas. Se van a las personas nobles. ¿Por qué se van a los nobles o a los de altas posiciones? Se los llevaban con la finalidad de que el pueblo en sí, los pobres, no podían reunir un ejército para volver otra vez a pelear contra ese ejército opositor, para que me entiendan. Ese ejército que venía a dominar, ese país que venía a dominar Israel, cayó en manos de los asirios. ¿Por qué cayeron? Porque se alejaron del pacto. Se alejaron de Dios y empezaron a adorar a otros dioses. Luego el rey que llegaba y establecía su reino, dejaba a los pobres y todavía traía personas que habían conquistado en otros reinos, los traían para que se mezclaran con el pueblo de Israel, y eso sucedió. Empezaron a casarse los israelitas y las israelitas con personas de otros pueblos.
de tal manera que empezaron a entrar en la idolatría. Y así comenzaron. El idioma arameo no se conocía en Israel, solamente el hebreo, y el arameo entró a través de esos pueblos que entraron en Babilonia, a través de Nabucodonosor, cuando conquistó a Judea, no conquistó a Israel del norte, para que me entienda. Después, eso fue en el año, aproximadamente en el año 780 antes de Cristo, dicen los judíos, antes de la era cristiana. Pero 780 años antes de Cristo entraron los asirios y conquistaron a Israel, las 10 tribus de Israel. Se los llevaron presos, cautivos, y 130 años después vinieron y dominaron el pueblo del sur, que se llamaba Israel del sur, para que me entienda, que es Judá y Benjamín, que estaba a cargo del reinado de Roboam. Y este hombre, este rey, en conclusión se lo llevaron preso a Babilonia. Y se llevaron a la clase noble, de la nobleza de Israel, de Judá y de Benjamín, se lo llevaron a Babilonia. Y a los pobres los dejaron, pero esos pobres que dejaron ya no les metieron personas de otros pueblos paganos para que se mezclaran con ellos. De tal manera que conservaron la tradición de adorar al Dios Altísimo en el Israel del sur, para que me entienda. Y los del norte, resulta que antes de que los tomaran presos, antes de que llegara otro país a dominarlos, resulta que, toda esa historia viene en las Crónicas, en el capítulo 10, capítulo 11 de Crónicas. Resulta que el hombre que había tomado las 10 tribus del norte, Jeroboam, como Jerusalén quedó en las tribus del sur, Judá y Benjamín, venían ellos a adorar cada año al templo de Jerusalén, como estaban acostumbrados los judíos. Y Jeroboam tuvo miedo de que esas tribus se quedaran con el otro rey del sur, que era Roboam, hijo de Salomón. De tal manera que él dijo, bueno, ya no vayan a adorar a Dios al templo de Jerusalén. ¿Qué van a hacer ahora? Yo les voy a constituir reyes de oro, de plata, ídolos, les voy a construir un becerrito de oro para que ustedes comiencen a adorarlo, así como adoraron vuestros padres cuando Moisés subió al monte Sinaí, y eso mismo lo trajo este hombre a las tribus del norte, y por ello las tribus cayeron cautivas en manos de los asirios. Siempre que alguien cae cautivo es por alguna situación, sea creyente o no sea creyente, ¿me entiende? Es por alguna situación. En este caso Israel cayó cautivo, preso, fueron esclavos cuando podían haber sido reyes. ¿Por qué? Porque empezaron a adorar a otros demonios en lugar de adorar al Dios Altísimo. Las tribus del sur se conservaron porque ellos no metieron otra cosa más que ellos adoraban en el templo de Jerusalén. Entró Nabucodonosor y dominó el templo de Jerusalén. Dice que lo destruyó por completo y lo quemó. ¿Y qué agarraron? Las copas de oro donde ellos hacían la consagración para el Dios Altísimo, todos los instrumentos que tenían de oro. Sí se ve que en el tabernáculo que andaba por el desierto, Dios envió que hicieran unas copas, que hicieran un candelabro, etcétera, ¿verdad? Que hicieran inclusive el arca del pacto, todo eso. Quítense moscas. Todo eso Dios lo proveyó para que lo adoraran a él. Entonces, ¿qué hizo este hombre Nabucodonosor? Tomó todos los utensilios de oro y se los llevó a Babilonia, quemó el templo de Jerusalén, lo destruyó. Y quedaron solamente los pobres en Judá y en Benjamín, en la tribu esa. El rey se lo llevó preso para allá. Pero dentro de esos nobles llegó un hombre llamado Daniel. Y para allá vamos ahorita. Vamos a leer un poquito en 2 de Crónicas. Se lo resumí un poco más de la historia, después lee usted el capítulo 10 y capítulo 11. Llegamos al 36 de 2 de Crónicas. Y habla aquí de la cautividad de Judá. Versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Sí sabía que Salomón fue un hombre prominente, y había oro y plata, y la reina de Saba le llegó
le llevó a Salomón, para conocer su sabiduría, le llevó 3 toneladas de oro. ¿Sí sabía que le llevó la reina de Saba a Salomón? Todas esas toneladas de oro se los quitó ¿quién? El rey de Babilonia. Versículo 19, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. En esta historia, ahora sí vamos al libro de Daniel. Llega este hombre Daniel, un profeta de Dios. ¿Quiénes vivieron en esa época? Daniel, Ezequiel vivió en esa época de cautiverio. ¿Cuántos años duró cautivo Judá en Babilonia? 70 años. 70 años duraron cautivos. Cuando debían haber sido reyes, eran herederos de ese pacto que Dios les dio en Abraham. Sin embargo, eran llevados cautivos. Daniel, capítulo 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar y a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje del real de los príncipes. Fíjense bien lo que pidió este hombre. Le pidió al jefe de su guardia, para que me entienda, tráeme a los muchachos en quienes no hubiese ninguna tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahí comenzó a introducirse el arameo. El arameo no es un idioma original de los israelitas, es el hebreo. El arameo se comenzó a mezclar cuando ellos entraron a Babilonia. Pero de los nobles solamente separaban de los mejores, los más sabios. No era de los más guapos, no era nada sonso el rey, ¿verdad? Entonces, fíjese, dice aquí, versículo 6, entre esos estaban ¿quién? Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y a esto les pusieron por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Les cambiaron los nombres conforme a las tradiciones o costumbres de los babilónicos. Pero ahí es donde Dios muestra, fíjense, donde Dios muestra su gran misericordia y se acuerda de su pacto para con su pueblo. A pesar de que eran presos, esos hombres eran de la nobleza de Israel. Eran los que se llevaban en los palacios. Eran hombres sabios y educados conforme a la ley mosaica. Sin embargo, Sadrach, Mesac y Abed-nego más Belsasar, que es Daniel. Estos hombres, el rey dijo, yo quiero a los mejores de Israel. Tráiganmelo. Y este hombre llamado Daniel era muy parecido a José el soñador. Interpretaba sueños. ¿Sabe que interpretaba sueños, Daniel? El rey tuvo un sueño, sus brujos y adivinos no se lo pudieron interpretar, pero llegó Daniel y le interpretó el sueño en este caso era Nabucodonosor, llamado Nabu. ¿Qué pasó? Iban a matar a Daniel porque nadie pudo adivinar ese sueño de Nabucodonosor. Sin embargo, llega Daniel y le pide a Dios revelación y Dios le revela el sueño y se lo cuenta completito el sueño. Después de eso, fíjense, después de eso, le dice Daniel a Nabucodonosor, tú tienes que ser realmente el Dios y fuiste puesto por Dios con la finalidad de reinar, Nabucodonosor. Pero la idea de reinar conforme a Dios era reinar conforme a justicia. ¿Me entiende? Y segundo, la idea era, Dios los entregó delante de un rey, no los entregó con los asirios, los entregó con el rey Nabucodonosor.
¿Qué pasó con este hombre Nabucodonosor? Hizo caso a la profecía de Daniel. Después de la profecía, fíjense, vienen estas palabras. Daniel capítulo 2, versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Está interpretando el sueño. De tal manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, etcétera. Dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. Era la interpretación del sueño. 45, Daniel 2:45. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel, dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Qué estaba reconociendo Nabucodonosor? Impresionante. Que el Dios de Daniel era el rey de reyes y Señor de señores. En conclusión, si Nabucodonosor era un rey pagano, venía a convertirse al Dios Altísimo en ese momento. ¿Me entiende? Venía a convertirse ante el Dios Altísimo. Dios de dioses y Señor de señores. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Daniel, siendo esclavo en la tierra de Babilonia, fue gobernador. ¿Por qué cree? Porque la bendición y el pacto estaba con Daniel. Si usted lee en versículos anteriores se va a dar cuenta que le daban una ración a estos hijos de Israel, le daban una ración para que comieran con el rey, de lo sacrificado a los ídolos. Lo sacrificaban a los ídolos, vamos a sacrificar un corderito, lo vamos a poner así, abierto, en un brasero, lo vamos a sacrificar a Quemos, no sé, un dios de ellos. Le vamos a echar sal, pimienta, luego vamos a empezar a tortear los tortillas de harina. Háganse la salsa mexicana, cebollita, tomate, limón y el guacamole, salecita, limón, el aguacate sí, de tal manera que de esa porción que sacrificaban a ese demonio, dijo Daniel, yo no quiero comer de esa porción, a mí denme verduras y agua, dice Daniel, pues yo no quiero comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, era un hombre recto delante de Dios, Daniel. ¿Me entiende? Era un hombre recto. Yo no como de eso, dice Daniel. Por eso, Daniel era un hombre usado por Dios, en toda ciencia, en sabiduría, y era un hombre que interpretaba sueños. Esa era, se podría decir, el don o los dones que Dios había repartido en este hombre llamado Daniel. Sin embargo, aquí Daniel ya estaba siendo gobernador, porque decidió no participar en los sacrificios que hacía Nabucodonosor a sus dioses. Pero Nabucodonosor, después de que le interpretan el sueño, se convierte al Dios viviente. ¿Está entendiendo? Y dice Daniel, ahora tú vas a ser gobernador. Lo mismo que fue José. ¿Cuántos saben que José fue gobernador? Allá en Egipto. Fue señor de toda la tierra de Egipto. Alguien que había sido esclavo. ¿Puede captar la dimensidad de lo que significa esto? De lo que Dios hace con sus hijos, de lo que Dios hace con las personas que ama. Él amó a toda la humanidad, pero Él ama, en pocas palabras, a todo el mundo, pero Él se manifiesta con los que le creen y tienen fe en su palabra. Entonces este hombre, Daniel, era un hombre que vivió conforme al pacto abrámico, conforme al pacto de Abraham. ¿Por qué? Porque disfrutó de los beneficios por los dones que Dios le daba. Este mismo Nabucodonosor pudo entender que era un hombre del pacto de Dios. Dice que lo engrandeció a Daniel, le dio muchos honores, grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia. ¿Cuántos saben que dejó de ser esclavo? Para ahora ser un gobernador. ¿Qué significa un gobernador? Alguien que domina sobre un territorio, ¿sí o no? Ya Daniel comenzó a dominar sobre un territorio.
Sin embargo, nuestro amigo Nabu continúa en el capítulo 3, hizo una estatua de oro, cuya altura era no sé qué más. De tal manera que continúa haciendo otras cosas. ¿Cuántos saben que continúa haciendo otras cosas? Después usted va a encontrar la historia donde Daniel le dice a este hombre, y este hombre, Dios le revela algo muy importante. Este hombre se volvió loco. ¿Sí sabe que se volvió loco? Exactamente. Porque él no le dio la gloria a Dios de su reinado sobre la tierra. Este hombre duró junto con los burritos del campo comiendo pasto. Le crecieron las uñas así como un vampiro. Y la greña como el cantante de Maná, Fer. Ah, no. Entonces, este me andaba como un ermitaño, como un loquito por las calles andaba, así para que me entienda. Como usted ve un loquito aquí, así andaba. Hasta que él reconoce nuevamente, en el capítulo 3, capítulo 4, usted va a leer esa locura de Nabucodonosor. De tal manera, llega el versículo 34 del capítulo 4 de Daniel y dice, vamos a leer el 25. Dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien quiere. Hasta que él no reconociera realmente que todo lo que él tenía en su reinado venía de Dios. Versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, él nos cuenta la historia, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Impresionante. Las palabras con que él reconoce. Recuerden que empezó a hacer estatuas de oro para adorarlas, y de repente, dice él, se volvió como un loco porque lo que había confesado anteriormente no le había servido. Empezó a adorar a otros dioses y nuevamente cayó en locura. Era un demente totalmente este hombre. Pero después que él alzó sus ojos al cielo y reconoció al Dios creador de los cielos y de la tierra, que el reinado de él provenía del Dios Altísimo. Entonces este hombre nuevamente vuelve a ser un hombre cuerdo. Los últimos días de su vida él reconoce al Dios Altísimo. Era un Dios pagano. Fue salvo nuestro hermano Nabu. Versículo 35 del capítulo 4. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? El caso es que este hombre Nabucodonosor triunfó, pero al final de cuentas, independientemente que reconoció a Dios Altísimo, este hombre es vencido 70 años después. Es vencido por Ciro el Grande. Era el rey de los medos persas. ¿Ha escuchado esa tribu? Los medos y los persas. Llega y constituye un nuevo rey. El hijo de este hombre Nabucodonosor, llamado Belsasar, era parecido al nombre de Daniel, comienza a reinar después que Nabucodonosor muere. Pero este hombre Nabucodonosor muere en esos términos y en esas condiciones. ¿Cuáles? Declarando que el Dios Altísimo es su rey, y que el reinado él lo tiene reconociendo al Dios Altísimo. Es decir, los finales días de su vida él murió reconciliado con Dios, a pesar de ser un rey pagano. Llega su hijo llamado Belsasar y hace lo malo delante de los ojos de Dios, y dice, tráiganme las copas que sacaron del templo de Jerusalén y beba yo con mis viejas. Me alcoholice con mis viejas. Bueno, aquí no se sientan mal las mujeres, ¿no? Pero así más o menos quiso entender el autor de Daniel. Ahora ustedes aquí en la congregación no son viejas, son hermosas mujeres. Bellas damas. Así que estamos hablando del viejo pacto, donde
donde era un rey pagano, donde no hablaba así, pues me entiende. Así como hablan las personas que no tienen a Cristo en su corazón, ¿me entiende? Entonces yo estoy traduciendo lo que ese rey hizo. Para que no lo tome a mal, ¿no? No me estoy refiriendo a ustedes. El caso es que él bebió con sus mujeres de los utensilios que usaban en el templo, los utensilios sagrados del templo de Jerusalén. ¿Y qué cree que pasó? Dice que Dios en ese momento apareció una mano escribiendo en la pared. Se dieron muchos hechos raros espiritualmente hablando, raros, acontecimientos muy raros. ¿Qué era lo que se escribió en esa pared? Este mensaje, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Tradúzcamelo, hermano. Llega Daniel y traduce esos textos. ¿Qué significa? En el capítulo 5 de Daniel, versículo 24. La escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y dice el versículo 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino en la época del hijo de Nabucodonosor. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Colgó los tenis. ¿Por qué? Porque tomó los utensilios sagrados para sacrificar las cosas o con esos mismos utensilios a sus ídolos, pues. Y con sus mujeres se puso a beber vino de esos utensilios, que eran sagrados, que los quitaron del templo de Jerusalén cuando fue conquistado. Entonces murió ese hombre. Llegó Ciro, el grande, rey de los medos persas, 70 años después, por ahí en 1738. Perdón, en el 738 antes de Cristo. Llega este hombre 70 años después del cautiverio en Babilonia y en el capítulo 6 usted encuentra y pone a Darío como rey de Babilonia. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. El versículo 31 del capítulo 5 dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Es decir, viene otro rey de los medos persas y viene a reinar sobre Babilonia, sobre los caldeos. Sin embargo, llega la historia de Daniel puesto en el foso de los leones. Este rey Darío, un rey pagano, vino y reconoció a este hombre llamado Daniel. Reconoció a Mesac, Sadrach y Abednego. Dice la escritura que ellos proclamaron un edicto del rey que tenían que adorar solamente lo que el rey dijera en época de Nabucodonosor. Y estos tres hombres fueron puestos en un horno de fuego. Sin embargo, Dios los libró. Y dice el rey Nabucodonosor, yo veía a un hombre como el hijo del hombre, dice que estaba con ellos, había 4 hombres dentro del horno. Fueron librados estos hombres, ¿por qué? Porque la protección divina de ese pacto de bendición estaba sobre ellos. En este caso Daniel, ¿cuántos saben que fue puesto junto con los gatitos? ¿Qué hubiera hecho usted? Yo creo que si le meten 5 gatos en un tambito de esos de basura, yo creo que íbamos a salir bien. Todo arañado íbamos a salir, ¿no? Ahora imagínense Daniel en el pozo de unos leones que estaban hambrientos. Capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué estaba ahí operando en Daniel? El pacto de bendición. Daniel muere en Nabucodonosor, a lo mejor dejó de ser gobernador, llega su hijo, deja de ser gobernador, pero dice que lo viste. Llegan Ciro de los medos persas, el rey, y dominan Babilonia. ¿Y qué hacen? Ponen a un gobernador, a un rey llamado Darío,
Pero ese Darío, nuevamente, Daniel halla gracia en los ojos de Darío, y lo dice que pretende ponerlo en todo el reino. Impresionante cómo el pacto de bendición estuvo sobre Daniel. Y usted se sabe la historia, ¿verdad? Que dice, el ángel del Señor vino y tapó la boca de esos leones. La protección divina la disfrutó Daniel. Ese es el pacto que debemos de entender nosotros como hijos de Dios. Que independientemente de las circunstancias que sucedan, sabemos que hay ángeles ministradores a nuestro servicio para protegernos de las acechanzas del enemigo, Satanás, el diablo. Hebreos capítulo 1 y 2 dice que usted tiene ángeles. Hermanos, ¿cuánto tengo? ¿Un angelito de la guarda? No, son muchos. Dijo el Señor Jesús, yo puedo mandar a traer una legión de ángeles y me podrían dar de comer. ¿Cuánto hay para cada ser humano? No sabemos. Pero Jesús habló de una legión de ángeles. ¿Cuántos son una legión? Como 5,000, algo así, no sé cuántos. ¿Cuánto? 6,000. ¿Sí? Esa es una legión de ángeles. ¿Cuántos están a la protección de ustedes? Muchísimos ángeles. ¿Cuántos demonios había en el Gadareno? Había una legión, ¿no? de demonios. Si una legión eran miles de demonios, así como hay miles de demonios y miles de ángeles también que están para protegernos, a nosotros y a nuestra descendencia. No tenemos por qué padecer muerte prematura, ni por qué morir de una enfermedad incurable, ni por qué quedar en un accidente, porque gozamos de esa protección. Estuvo sobre José la protección cuando lo iban a matar sus medios hermanos. Estuvo ahora sobre Daniel siendo esclavo en una tierra de opresores, donde ellos no se supone que tenían que ser esclavos, ahora eran gobernador. Y después el nuevo rey que llega, dice que lo quiere poner, fíjense, el capítulo 6, versículo 3, ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu superior. Reconocían que Daniel tenía un espíritu superior. Y todos los que han recibido a Cristo Jesús tenemos un espíritu superior. ¿Por qué superior? ¿Porque nos creemos mucho? No. Porque hemos nacido de nuevo y el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu de Dios viviente. Dios lo protegió del foso de los leones. Y este hombre, en conclusión, fíjese cómo reconoce Darío al Dios de Daniel. Daniel capítulo 6, el rey se puso triste. Dice Daniel capítulo 6 versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado ¿en quién? En su Dios. Si su fe está cimentada y su confianza en nuestro Dios, el que creó los cielos y la tierra, entonces nada nos va a dañar, porque es una promesa. Ni una arma forjada prospera contra nosotros. Versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será más destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Satanás podrá hacernos algo? No. ¿Vendrán demonios de enfermedad a ponernos un espíritu de cáncer para que nos vayamos al más allá? No. Porque su reino permanece para siempre. Lo reconocieron reyes paganos. Ellos reconocieron el Dios que estaba con Daniel. El pacto de bendición se cumplió en Daniel. La protección divina estuvo con Daniel. Daniel se codeó con los señores de Babilonia siendo un esclavo. Llegó a ser gobernador, llegó a ser señor de esa tierra y fue puesto sobre todas las cosas en la época del rey Darío. Y este rey reconoció
Por último, 28, el 27 dice, Él salva y libra. Fíjense lo que reconoció Darío. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Impresionante cómo alguien que no conocía a Dios, como alguien reconoció al Dios viviente, que Él es el que salva y libra. ¿Cuánto más nosotros que estamos en Cristo Jesús no vamos a reconocer que Dios es el que nos salva y nos libra? No nada más a nosotros y a nuestra familia. Somos saciados de larga vida porque Él nos ha mostrado su salvación. No habrá ni un espíritu contrario que pueda detenernos en la tierra, excepto que nosotros dejemos que ese espíritu nos detenga. Por último dice el versículo 28, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Qué dijo este hombre, Ciro el persa? Impresionante. Voy a ver si lo encuentro rapidito aquí en 2 de Crónicas. El pueblo tenía 70 años en cautiverio. 70 años estuvo cautivo el pueblo en Babilonia. El pueblo de Judá y de Benjamín, para que me entiendan, no fue todo el pueblo de Israel. La otra parte del pueblo de Israel estaban presos, ¿dónde? Con los asirios. Déjeme ver si lo encuentro aquí rapidito. Fíjese bien lo que declaró el decreto de Ciro. 70 años preso, Judá y Benjamín, las dos tribus, 70 años presos en Babilonia. Pero si se dio cuenta, no eran unos presos comunes, no estaban siendo oprimidos, no estaban siendo vituperados, a pesar de que estaban presos. ¿Por qué no? Porque Daniel era el gobernador, ¿sí o no? ¿Usted cree que Daniel iba a gobernar presionando al mismo pueblo de sus hermanos judíos y de los benjamitas? ¿Verdad que no? Entonces estaban esclavos, pero eran reyes en ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Tan es así que el rey Nabucodonosor dijo, oye, ponme, o Darío, no recuerdo quién fue, oye, ponme de tus hermanos para que me ayuden a administrar todo esto. Él reconocía la capacidad que tenían aquellas personas con quien estaba el Dios viviente. Según de Crónicas 36, estaba el pueblo 70 años oprimido, sin embargo, fíjense, el decreto de Ciro, dice el versículo 22, y ya con esto terminamos. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo esto. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos. Fíjense, era un rey pagano. ¿Utilizado por quién? Por Dios, para liberar a quién, a su pueblo. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que esté en Judá. ¿Qué quería Dios? Que reconstruyeran el templo de Jerusalén. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Este hombre entendió ese mensaje. Ciro, el grande, de Medo-Persa, rey, él recibió este mensaje de Dios. Constrúyeme casa en Jerusalén. ¿Qué significa? Quita a mi pueblo de la cautividad de Babilonia y tráelo nuevamente a Jerusalén. Y este rey fue usado para liberar al pueblo 70 años después de su cautiverio. A pesar de que eran cautivos, a pesar de que eran esclavos, no vivieron como esclavos, así como José. ¿Cuántos saben que era esclavo en Egipto? Pero de esclavo pasó a ser señor y gobernador de toda la tierra de Egipto. Dijo Faraón, yo te pongo toda mi tierra en tus manos, José. Asimismo, tanto el rey Nabucodonosor como el rey Darío de los persas, tanto uno como otro cambiaron de reinado y sin embargo siguió siendo este hombre, Daniel,
alguien que reinaba en esa época siendo esclavos. Está impresionante todo lo que Dios puede hacer con las personas, con los que le creen a su palabra, los que son rectos delante de Él, los que creen en su palabra, los que ponen por obra su palabra, aquellos que son obedientes a Él y no se contaminan con los ídolos, aquellos que siguen al Dios que creó los cielos y la tierra. Personajes paganos creyeron en el Dios viviente y ahorita a lo mejor están en lugares celestiales en el seno de Abraham, a pesar de que no eran del pueblo de Israel, pero reconocieron al Dios de Daniel. ¿Por qué? Por el testimonio de Daniel. Así muchas personas conocerán a Dios por el testimonio de nosotros. Diga, por mi testimonio, muchas personas conocerán al Dios viviente. Amén. Póngase de pie, dale gracias al Señor. Gracias, Padre, te damos en esta tarde por tu fidelidad, Señor. Damos gracias, Jesús, Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora mi Dios, diga. Te doy gracias por ese pacto que tú hiciste con Abraham, nuestro padre, según la carne. Te doy gracias porque eres un Dios de pacto. A mí me pertenece ese pacto, Señor, porque soy descendiente de Abraham según la promesa. Porque estoy en Cristo Jesús, soy heredero de todas las cosas que pertenecen a ese pacto de bendición y de abundancia. Recibo toda la bendición en el nombre de Jesús. Así como en la época de Daniel, tú estuviste con Daniel, Padre. Tú estuviste protegiéndole en el hoyo de los leones. Tú estuviste con él, Señor, interpretando sueños de Nabucodonosor. Tu gracia estuvo sobre Daniel, Señor. Tu favor estuvo con él. Tu bendición estuvo con él. Y él llegó a ser un hombre prominente, un gobernador. Alguien que reinó en época de esclavitud. Te damos gracias, Padre, porque en este nuevo pacto, donde yo habito, el cual me pertenece, en el nombre de Jesús, yo tengo que vivir mucho mejor, porque ahora ya no soy esclavo, sino soy libre por tu sangre derramada, Señor Jesús, en esa cruz del Calvario. Hoy reconozco que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, que yo no haré cosas para contaminar mi vida, Señor, con cosas que no son conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, quiero ser un olor fragante delante de ti, Señor, como una ofrenda delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que ese pacto es para este tiempo, está vigente, me pertenece, Señor. A mí y a mi descendencia me declaro de larga vida, saciado en todas las cosas. En el nombre de Jesús, declaro que hay ángeles protegiéndome, protegiendo mi familia, protegiendo mi casa, protegiendo a mis hijos, donde quiera que yo vaya. Este pacto estará manifestándose sobre mi vida. En el nombre de Jesús, yo soy heredero del mundo, heredero de la tierra. Toda autoridad me fue dada por Jesús. El poder de su Espíritu está sobre mí. Yo deshago las obras del diablo. En el nombre de Jesús, no permito la muerte prematura, ni en mí ni en mi familia. No permito el pecado. No permito la pobreza. No permito la ruina. Porque en Cristo Jesús tengo vida. Y tengo vida en abundancia. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dile gracias en tus propias palabras. Solamente cierra tus ojos y dile gracias, Jesús. Tú eres el Señor. Tú eres mi Señor, mi Salvador, mi único Dios. Díselo, tú eres mi Señor, mi Salvador, mi único Dios. Porque no hay Dios como tú, Jesús.
No hay Dios como tú, Señor. De mi cuerpo, porque es parte del pacto que Jesús cortó para mí. Me declaro sana por la llaga de Jesús. Y yo declaro que el Señor llevó a toda dolencia y toda enfermedad. Y ahora mismo recibo los beneficios de lo que Jesús hizo por mí. Me declaro sana y recibo la sanidad, porque es parte de mi pacto, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora le ordenamos ese dolor que se quite por el poder de tu palabra y de tu Espíritu, Señor. Echamos a lo profundo del mar esa enfermedad, no importa cómo se llame. En el nombre de Jesús ahora mismo la desarraigamos esa semilla de ese cuerpo y plantamos la semilla de sanidad en el nombre de Jesús. La declaramos sana por tus llagas y en este momento y por el poder del Espíritu Santo ordenamos un milagro creativo formándose en ese cuerpo, quitando en el nombre de Jesús todo lo que estorba, en el nombre de Jesús, y reconstruyendo cualquier órgano que haya estado dañado por el poder del Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. En el nombre de Jesús huye toda dolencia y toda enfermedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú comienzas a operar ahora, Señor, la sanidad en este cuerpo, porque es ilegal esa enfermedad. Gracias, Espíritu Santo. Dígale gracias, Jesús, por haberme sanado. Vamos a orar por usted. Cristo Jesús quiere saciarnos de la vida. Cierra sus ojos. En el nombre de Jesús, desatamos tu poder, Espíritu Santo, ahora mismo. En el nombre de Jesús. Carnados. Y son herederos del pacto. En el nombre de Jesús. Recuerde tu palabra. Diga, recibimos esta herencia, sanidad, larga vida sobre nuestras vidas. En nombre de Jesús, la recibimos y declaramos sana por sus llagas. Jesús, que tú llevando la enfermedad. Ahora nuestra hija es sana. En el nombre de Jesús, sana, tú a la hora milagrosa. Gracias. Reprendo todo y ordeno en el nombre de este intestino, bueno, funcionar correctamente. En el nombre de Jesús, declaro de esta vida sanidad total. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, declaro un milagro creativo ahora mismo. Ahora. En el nombre de Jesús. No importa cómo se llame esa enfermedad, pero ahora declaro libre en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Poder sanador, Señor. Desato sobre estos vidas, en el nombre de Jesús. Declaro que la vida de ella es igual. Me declaro saciado y de larga vida. En el nombre de Jesús. Declaramos que veremos a sus descendientes a la cuarta generación. Y le recibimos todo lo que es el pacto que lleva, Señor. Declaramos a nuestra hija, a nuestros hijos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Saciados de larga vida. En el nombre de Jesús. Y rechazamos toda arma forjada contra ellos. Ahora declaramos la vida de Dios viviendo en sus cuerpos. En el nombre de Jesús. Por el poder de Dios.
Vean a sus nietos. Hay vida aquí, Señor, hay vida. Vean a sus nietos. Señor, diga, así como yo lo vi, me será hecho. Porque tú eres el que deshaces el agua y la vida. Y mi fe me lleva hasta ese lugar, hasta esa época y hasta ese tiempo. Denle fuerte aplauso a Jesús.